Ya estamos acá con nuestra querida doctora Claudia Noriega. Bienvenida nuevamente a Cultura Inquieta. Muchas gracias, buenos días. Bueno, Siempre se arma una revolución con los temas que usted trae, doctora. Ah, bueno, eso es importante. Eso es importante, eso es que la importante. gente hable. Que hable y que se pregunte, que se cuestione. Y por Que supuesto, se autoanalice. Exactamente. Y que busquemos las respuestas a esas Bien, preguntas. hoy un temón. Exactamente. Métodos anticonceptivos post-embarazo. La semana pasada fue la semana de la lactancia materna. Bien. Entonces, muchas preguntas de las pacientes es, doctora, yo estoy dando el pecho, ¿cómo me puedo cuidar para no volverme a quedar embarazada? Entonces Bien. digo, bueno, vamos a tratar este tema. No son los mismos métodos anticonceptivos tradicionales en este periodo de lactancia. Son los mismos, nada más que hay que tener cuidado en algunas cositas. Bien. Ejemplo, muchas mamás me preguntan, doctora, yo estoy dando la teta, ¿esto me sirve como método anticonceptivo? Entonces, yo les digo, siempre y cuando la lactancia tiene que tener, para que la lactancia sirva como método anticonceptivo, debe tener 3 patitas, le digo yo, es como si fuera una mesa de 3 patitas. Si alguna de esas falta, este método de la lactancia como método anticonceptivo no nos sirve. ¿Y esas 3 patitas cuáles son? Primero, que la mamá le dé lactancia exclusiva al bebé, que significa Bien. que no se le incorpore ni leche, ni agua. Segundo, que la mamá que la mujer no empiece a menstruar, no empiece con Bien. sus ciclos. Y tercero, que no tenga más de 6 meses, que el bebé no haya incorporado alimentos. Si alguna de estas patitas falta, el método que se llama MELA nos disminuye la efectividad. Entonces ahí es donde se le sugiere a la mujer a asociarlo con otros métodos, que pueden ser pastillas, pueden ser DIU, pueden ser implantes subdérmicos, pueden ser preservativos. Entonces hay varios métodos. Las pastillas, vamos a las pastillas. Durante este tiempo de lactancia, ¿se pueden? ¿O hay algunas que sí, otras que no? Exactamente, Germán. Hay algunas que sí se pueden tomar y otras que no se pueden tomar. Las pastillas que están sugeridas para este periodo de la lactancia son las pastillas que tienen solamente progesterona, que tienen una sola hormona. Bien. Y me preguntan por qué. Tomen nota, ahí en la casa, tomen nota. Exactamente. ¿Y por qué? ¿Por qué se sugieren estas pastillas que tienen una sola hormona que se llama progesterona? Porque cuando nosotros ofrecemos un método anticonceptivo a una mujer que está lactando, debemos tener cuidado de no modificar la calidad ni la cantidad de la leche, porque sabemos que los primeros 6 meses es el único alimento que tiene el bebé. Entonces tenemos que asegurarnos que con el método anticonceptivo no nos influya en la calidad ni en la cantidad de la leche. Por lo tanto, en este periodo se le sugiere anticonceptivos que tienen una sola hormona que se llama progesterona. Y acá te hago una diferencia. De estos anticonceptivos que tienen solamente progesterona, tenemos algunos que son anovulatorios, que significa que evitan la ovulación, y hay otros que no son anovulatorios. ¿Sí? Bien. Entonces, en esto hay que consultarlo. ¿Cuál tomo yo, doctora? Estoy dando la teta. ¿Puedo tomar este anticonceptivo o este otro? Entonces, esta es una causa de consulta. ¿Por qué? Porque si se cometen errores, la mujer recupera rápidamente la fertilidad. Sobre todo si ya ha dejado de ¿Puede repetir eso? Que inmediatamente, o sea, muy poco tiempo, es muy corto tiempo. Si no tenemos estas 3 patitas que hablé al principio, la fertilidad puede volver. Bien. Entonces, tenemos que tener cuidado porque un embarazo en un periodo que se llama periodo intergenésico, se llama cuando hay un embarazo entre un embarazo y otro, que son ese periodo se llama periodo intergenésico. Y ese periodo se sugiere que sea 2 años o más. Si es más corto ese periodo, ese embarazo se considera un embarazo de riesgo. Bien. Riesgo para la salud, tanto de la mamá como del bebé. Por lo tanto, sí hay que ofrecerle métodos anticonceptivos para que pueda distanciar estos embarazos. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si yo estoy hablando siempre y cuando haya sido un parto o una cesárea? Bien. ¿Y qué pasa si la mujer ha sufrido un aborto? Ahí entonces nosotros sí podemos utilizar todos los métodos que conocemos
siempre y cuando estemos hablando de una pérdida, un aborto que se produjo en el primer trimestre o en el segundo trimestre. Acá nosotros ya podemos utilizar los anticonceptivos comunes, los que tienen las dos hormonas, que es estrógeno y progesterona. Recordemos que esto, tanto el que hablé recién, que es el MELA, como las pastillas para la lactancia, como las pastillas para posaborto, ninguna de estas protegen de enfermedades de transmisión sexual. Bien. ¿Qué significa esto? Que debemos aprender a usar el preservativo y a usarlo bien. Excelente. Yo creo que ha quedado clarísimo. La duda mía era este tiempo, ¿no? Entre un embarazo y el otro. 2 años, entonces. 2 años es el periodo mínimo que sugiere la Organización Mundial de la Salud para que no se considere embarazo de alto riesgo. Buenísimo. ¿Algún otro tema que le ha quedado ahí en el tintero sobre esto? Sí. Tenemos más métodos anticonceptivos en donde la mujer puede acceder. Y una de las preguntas que siempre me hacen, doctora, ¿cuál es el mejor método anticonceptivo que puedo tomar? Y en realidad el mejor método anticonceptivo es aquel que se adapte a la parte física u orgánica de la mujer, que se adapte a la Hay que cuestión tener en cuenta que no todas son no iguales. No todos los cuerpos son iguales. A la parte social, muchas veces me dice, doctora, yo le tengo mucho miedo de usar el DIU. Entonces yo ya sé que a esa persona no le puedo ofrecer un DIU. Y a la parte psicológica. Por ejemplo, he tenido en la consulta muchas parejas en donde yo les ofrecía el preservativo, les decía, miren, usen el preservativo porque es un mejor método para disminuir embarazos no planificados y para disminuir enfermedades de transmisión sexual. Y me dicen, no nos gusta usar el preservativo, no lo podemos usar. Entonces yo ya sé que ese método anticonceptivo en esta pareja o en estas personas no se lo puedo ofrecer. Entonces, ¿cuál es el mejor método anticonceptivo? Aquel que se adapta a la persona en una cuestión física, social y psicológica. Increíble, creo que ha quedado totalmente claro. Cualquier consulta se ponen en contacto con nosotros y si no al número de teléfono que ahí figura con la doctora Claudia Noriega. Cualquier duda lo respondemos. Muchísimas gracias por su claridad y su pedagogía que siempre es bienvenida en Cultura Inquieta. Bueno, muchas gracias y estaremos en la próxima semana. Muy bien. Ahora nos vamos con lo último de Cultura Inquieta de esta manera.